¿Sabías que desde niños somos investigadores? Mi nombre es César Hernández y hoy haré una reseña crítica del libro Epistemología y Fundamentos de Investigación Científica. El libro busca ser una herramienta de aprendizaje asincrónico y está dirigido a profesores e investigadores universitarios de América Latina. Su objetivo es provocar un cambio en las creencias, actitudes y sobre todo en las prácticas del campo de investigación científica y la publicación de artículos científicos. En esta reseña me enfocaré en las primeras dos partes de las 6 que compone la obra. En la primera parte los autores hacen una introducción general al campo de los modelos de investigación científica. Tiene como bases fundamentales la racionalidad lógica y el desarrollo de la racionalidad científica. Tienen como objetivos dar a conocer la forma científica de argumentar y crear hipótesis, así como estructurar un proceso de investigación. En esta parte se hace un enfoque a las ideas fundamentales de epistemología y su función dentro de la construcción del conocimiento. Este análisis es relevante debido a la necesidad intrínseca del ser humano de conocer y de reflexionar sobre ese conocimiento desde un punto de vista experimental. El objetivo de la segunda parte es comprender el conocimiento humano desde una perspectiva científica. Para ello se presenta el estudio y la reflexión sobre las diferentes formas de exponer métodos científicos y cómo se relacionan con las personas. Dentro de la segunda parte también se explica el rol que tienen las actividades humanas como la observación, la experimentación y la elaboración de conclusiones para generar nuevo conocimiento, partiendo de la realidad concreta captada a través de los sentidos. Ahora haré un breve resumen de la obra, de las primeras dos partes de la obra. En principio podemos decir que la epistemología es el estudio de los modos de adquirir y crear conocimiento válido, entendiendo como conocimiento válido aquel que ha sido desarrollado a través de la experimentación con el mundo real, captado a través de los sentidos y examinado a través de las racionalidades ética, científica, estética y religiosa. ¿En dónde se fundamenta la epistemología? En principio se fundamenta en la filosofía, como ciencia que ayuda a los hombres a plantear respuestas a las cuestiones sobre la vida, su propósito y el porqué de las cosas. Hacerse esas preguntas es muestra de nuestra capacidad de razonar. La filosofía muestra a los hombres cómo usar su capacidad de reflexión sobre sí mismos y sobre su entorno para llegar a conclusiones que pasan a formar parte del conocimiento. Los autores sostienen la idea de que la certeza, la verdad y la conciencia parten del pensamiento humano en sus diversas manifestaciones. Para apoyar esta afirmación citan al autor Joseph G. Barrett, quien en su obra El problema del hombre establece que existen 3 aspectos que caracterizan al conocimiento humano. Es inseparable de los sentidos, se transmite por medio de la palabra y se manifiesta en la práctica. El conocimiento, pues, formado en las palabras, conceptos, necesita ser comprobados en la práctica para interpretar la realidad. Los autores le dan importancia a la experiencia humana al punto de que confieren que solo se puede validar la existencia a través del contacto con la realidad. Y dada la diversidad de experiencias a las que nos podemos enfrentar, corresponde a la filosofía la capacidad de reflexión sobre cómo extraer ese conocimiento. Para entender el concepto de epistemología es válido explicar el contexto sobre el cual se desarrolla, y este es la misma existencia humana, en contacto con la realidad. El término epistemología se deriva de 2 voces griegas, la primera episteme, que quiere decir ciencia, y la segunda logos, que quiere decir tratado. Literalmente es pues un tratado de la ciencia. Los autores también han tomado algunas definiciones de otros escritores. Una muy importante, o la primera que se menciona, es la de Michel Foucault, quien la define como los modos en que los objetos son percibidos, agrupados y definidos desde un punto de vista científico. Para Jean Piaget, la epistemología es el estudio del avance de un estado de menor conocimiento a uno de mayor conocimiento, enfocándose en el proceso. En general, los aportes de otros autores coinciden en ver a la epistemología como un proceso que describe la forma en que los seres humanos construimos conocimiento, dentro de un contexto dado y utilizando métodos experimentales o interpretativos para satisfacer la necesidad de conocer y explicar los fenómenos que observamos. En la segunda parte, los autores hacen referencia a un concepto llamado racionalidad científica. El ser humano es por naturaleza investigador. Desde niños tenemos curiosidad por conocer cada aspecto de nuestro cuerpo, las cosas que vemos en el entorno y las personas con quienes nos relacionamos. Más tarde en la vida ampliamos nuestro campo de investigación de los objetos alrededor por medio de los sentidos, ampliando nuestro estudio con la ayuda de pequeños experimentos para satisfacer nuestra curiosidad. ¿Cuál es el resultado? Pequeñas piezas de información que fueron formando nuestro conocimiento y luego nos sirvieron de base para nuevamente investigar, colectar información para seguir ampliándolo.
A lo largo de nuestra carrera estudiantil vamos realizando distintos ejercicios, lecturas, todos con el mismo fin. El estudiante universitario desde su nacimiento y en su vida estudiantil ha realizado muchas investigaciones, utilizando herramientas como la observación, la experimentación, la recopilación de información y la organización, para luego inferir resultados de datos no observables a conclusiones que pudieran explicar fenómenos o que pudieran anticipar algunos fenómenos en el futuro. Todas las herramientas mencionadas anteriormente forman parte del proceso de investigación científica, con la diferencia de que en este las partes se encuentran ordenadas sistemáticamente, con una secuencia lógica y con un método establecido. Es esta sistematización lo que le da validez al resultado de una investigación. La racionalidad científica es, pues, en palabras de los autores, la reproducción metodológica de las garantías de objetividad de los procedimientos de investigación que aplican para descubrir al mundo y la forma en que actuamos con él. De nuevo nos encontramos con cuestionamientos en relación al desarrollo científico. Los autores presentan una serie de respuestas ordenadas para responder a estos cuestionamientos. Para responder a la cuestión sobre la objetividad de la ciencia, los autores realizan una explicación progresiva de la clasificación de las ciencias, sus propósitos y el objetivo de estudio, clasificándolas como ciencias empíricas y no empíricas. Las empíricas son aquellas cuyo objetivo es escribir, explicar y predecir hechos que tienen lugar en el mundo real. Las no empíricas son aquellos que sus proposiciones pueden ser demostradas sin pasar necesariamente por la experiencia, siendo estas la lógica y la matemática pura. Las ciencias empíricas pueden subdividirse a su vez en ciencias naturales y ciencias sociales. Aunque los autores no exponen un criterio claro para definir qué ciencias pueden clasificarse en cada lado, sí explican que la diferencia puede hacerse utilizando el objeto de estudio. En el caso de las ciencias naturales, el objeto de estudio son los seres en cuanto a su composición física y los fenómenos en cuanto a su efecto en el mundo físico. En el caso de las ciencias sociales, los objetos de estudio son el hombre en cuanto a su conducta y las relaciones con otros hombres en cuanto a la sociedad. Los autores dedican una buena porción de la segunda parte a la construcción de hipótesis y su contrastación, definiendo primero qué es una hipótesis y los requisitos que ésta debe cumplir. En primer lugar, una hipótesis debe tener un carácter empírico. Debe tener la forma condicional, es decir, que se debe plantear partiendo de una condición. Si se da un hecho X, entonces se producirá un efecto Y. Debe ofrecer una respuesta al problema que originó la investigación. También debe buscar la formulación de una regla general, una conexión invariable en todos los hechos. Debe explicar solamente un grupo específico de hechos, excluyendo otras hipótesis contrarias. Debe ser simple y finalmente debe ser coherente con otras hipótesis previamente resueltas. Después de hacer una breve explicación de lo que componen las dos partes citadas de la obra citada, procederé a dar mi opinión al respecto de la información contenida. Me parece que los autores explican de manera objetiva lo que es la epistemología. Establecen un criterio básico para definir qué es la ciencia del conocimiento y cómo, y también me parece adecuada la relación que hacen o los ejemplos que utilizan para explicar el proceso o para explicar el concepto, dándonos a entender que es una necesidad humana investigar, conocer, entendernos primero a nosotros mismos y luego a nuestro entorno. También explican de manera sencilla cómo es el proceso de investigación y cuáles son los métodos que naturalmente usamos. Y luego explican cómo esos métodos pueden ser o son implementados mediante un proceso de investigación científica en donde se establece un orden y también se establece una lógica para realizarlos. De hecho, dan o exponen que es necesario para crear conocimiento científico utilizar ese proceso. En la segunda parte, pues los autores también exponen lo que es una hipótesis de manera muy clara y cuáles son los criterios específicos que una hipótesis debe cumplir. Me doy cuenta, por cierto, que pues el conocimiento que es brindado, por ejemplo, en una clase de seminario o en una clase para crear un proceso de investigación en el nivel medio es muy escueto. La definición de hipótesis que se da, realmente no se explican los criterios que estos autores nos están dando. Creo que son bastante explícitos y que pueden ser utilizados para el proceso de investigación científica. De hecho, los he tomado como parte de mi nuevo conocimiento y los voy a implementar en mis procesos de investigación subsiguientes. También
explican cómo puede ser demostrada una hipótesis. De hecho, hay un proceso definido: plantear la hipótesis, pasarla como un proceso de eliminación de errores, luego volver a comprobar una segunda hipótesis, volverla a pasar por un proceso de confirmación de errores, para luego tener un postulado que ya pudiera tomarse o considerarse como un principio. Interesante me parece que el trabajo de investigación no se toma a la ligera, sino que es un proceso científico que tiene bases y que me permite a mí tener un conocimiento válido, tomando en cuenta diferentes variables y sobre todo tomar en cuenta mi experiencia a través de los sentidos, comprobarla y comprobar que es así para otras instancias o en un determinado contexto. Por esa razón me parece válido este conocimiento. Les agradezco por habernos propuesto esta lectura. Creo que ha sido útil. A mí me ha ampliado el conocimiento con respecto al proceso de investigación y sobre todo me ha aportado ese tipo de conocimiento que pues acepto que hasta este momento o hasta antes de leer esta obra no lo tenía. Muchas gracias.